Hola, buenas tardes, profesor Edgar Crespi. Mi nombre es Juan Diego Calderón González, soy de la ficha 54482. Hoy te voy a explicar acerca del mantenimiento de dispositivos móviles, acerca del tema de mantenimiento de dispositivos. Bueno, como indiqué de esta presentación, te voy a explicar lo que es la introducción, también te voy a explicar lo que es un taller de soporte técnico, también te voy a explicar qué herramientas son necesarias para montar un taller de soporte técnico, también te voy a explicar tres reparaciones que pues, son las que yo escogí principalmente, me llamaron mucho la atención, que es la reparación uno que es el cambio de pantalla de un celular, reparación 2 de soldadura de puerto de carga y tercero la reparación del cambio de batería de un celular. Bueno, también va después lo que es la función de cada herramienta de la reparación del puerto de carga de un portátil y por último las conclusiones. Bueno, como introducción, tengo que explicar lo siguiente, que en la siguiente presentación te voy a explicar, bueno, ¿qué es un taller de soporte técnico? Bueno, un taller de soporte técnico es un espacio especializado de diagnóstico para hallar una falla o un problema que presenta el dispositivo tecnológico, que puede ser un portátil, un celular, una tablet, una consola de videojuegos, un monitor, una impresora, en el cual se bueno, se busca una solución de dicha falla, la verdad. En el cual este espacio, pues digamos que nos adentra mucho al mundo de la tecnología, al mundo de solucionar diferentes fallas, de buscarle en sí una solución a cada falla que se presenta. Digamos que esto no genera una controversia, sino que digamos que en sí esto se generó fue por una constante, porque digamos que una constante revolución de la tecnología hacia el futuro, esto generó que los dispositivos anteriores pues tuvieran fallas, o digamos que también en los nuevos, pues digamos que un nuevo también presenta también algunas fallas, y lo que hace es llevarlo a un centro especializado, un centro técnico o con un taller de soporte técnico para tratar de buscar la falla y también darle solución. Bueno, que es un taller de soporte técnico, es un centro especializado en el cual nos brinda atención integrada, aparte de darnos un diagnóstico de la falla que tenga el dispositivo, también nos da una explicación, bueno, la persona del taller de soporte técnico nos da un diagnóstico y también nos da una pequeña, pues digamos que es como una asesoría de cómo que tiene fallos el dispositivo, qué componente se dañó o qué componente está dañado, quebrado, pues digamos que depende del problema que tenga el dispositivo y se le haya una solución, pues también depende de cuánta vía útil le dio el dispositivo o depende de lo que le pasa al dispositivo. Todo funciona así, digamos, desde computadores hasta impresoras, teléfonos, celulares, perdón, consolas de videojuegos, monitores, etcétera. También digamos que eso también requiere varias horas de trabajo, porque digamos que hay problemas que son muy fáciles de solucionar y duran muy pocas horas, hasta trabajos muy complejos que duran hasta una gran cantidad de horas, la verdad. Eso ya depende también de eso. Y eso lo encarga el taller de soporte, un trabajador dentro del taller de un soporte técnico. Bueno, ¿qué herramientas que se necesitan para montar un taller de soporte técnico? Digamos que aquí lo especifiqué pues, por clase, por diferentes clases, en el cual digamos que las clases más básicas sería el destornillador de precisión, que son pues, los destornilladores de precisión son los que se encargan de destornillar o atornillar
los tornillos de los diferentes dispositivos. Digamos que en mis celulares hay tornillos pequeños, en una computadora son más grandes, en una impresora son medianos, que depende del tamaño del tornillo y también del grosor y también del tipo de tornillo que maneja, digamos que puede ser planos, estrella, hexágono, etcétera. Digamos que las piezas y los alicates nos sirven para colocar, encajar o quitar las piezas dañadas o algunos artefactos que digamos que por precaución queremos quitar de ahí. Queremos quitar, sacar o colocarlo de una manera eh, decente, podemos decir decente y evitar daños severos en el dispositivo, digamos que para evitar dañar un cable, romperlo o lastimar un pórtico de la placa madre, de la placa base, perdón, de la placa base, etcétera. Bueno, el multímetro sirve para medir lo que es el voltaje y la corriente. Esta es una herramienta muy fundamental que en todo taller de soporte técnico se debería necesitar. Bueno, también lo que es la pulsera antiestática es muy fundamental que la tengan los soportes técnicos, es para evitar el contacto de daño de electricidad estática de una persona, para como evitar como que los artefactos o los componentes muy delicados tengan alguna conexión con la electricidad del cuerpo del ser humano, o sea, del cuerpo de nosotros, y se dañen, porque digamos que son componentes muy delicados y digamos que no tengan que tener contacto con el ser humano, con la electricidad, porque puede dañar, tener un corto y pueda dañarse el dispositivo. Linterna o lámpara de inspección también son fundamentales para darle mejor luminosidad al taller de reparación para saber qué componente está utilizando, qué tipo de placa base para medir con mejor claridad y no tener ninguna dificultad de visión de qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo bien, etcétera. Como herramientas tecnológicas tenemos lo que es la computadora de diagnóstico, digamos que esto nos ayuda para diagnosticar la falla que tenga el dispositivo, sea un computador, una consola, etcétera. El soporte de prueba y reparación como antivirus, test de hardware son ya más, eh, también son como diagnósticos, pero son más también para la reparación de un computador o un celular. Digamos que el antivirus sirve para combatir el virus o tratar de saber qué archivo tiene virus y qué generó toda esa expansión de daños del sistema operativo del computador. Y va como también digamos que los, eh, como los Windows, pues para descargarlos, digamos que sin dar formatear el Windows y colocar un nuevo Windows, pues lo que hace es una herramienta es tener un Windows instalado para instalar uno, formatear el computador completamente y colocar otro nuevo Windows. Discos externos USB de copia de seguridad. ¿Eso para qué nos sirve? Para mantener el disco duro externo del computador. Digamos que necesito guardar una información importante, o se me está perdiendo información, se me quiere perder información importante porque se me dañó el celular, tengo miedo o algo así, pues se diagnostica eso, se pasa al computador, pues se pasa la información del computador al celular, perdón, del celular al computador, y del computador al disco duro, y el disco duro, pues, se encarga de almacenar toda esa información. O también con la memoria USB, haciendo los mismos pasos. Para la copia de seguridad, digamos que una copia de seguridad de algunos archivos, algunos trabajos importantes, etcétera. Sistemas operativos y controles actualizados es lo mismo que me había explicado acerca del software de prueba. O sea que eso lo podemos pasar al siguiente, podemos seguir con el siguiente método que es implementatorios. Vale. Las herramientas implementatorias son lo que tiene que ver con la mesa de trabajo amplia y bien iluminada.
lo había nominado, ya lo había explicado, y el trabajo amplio es para tener mejor una organización más amplia y tener como un lugar más organizado para realizar nuestros trabajos, ya que digamos que tener un lugar más organizado, tener las herramientas organizadas, tener todo organizado, le da como un plus y también le da una buena reseña al cliente de que digamos que esa persona es muy dedicada a su trabajo, tiene organizada todas sus cosas, trabaja de una manera muy organizada, no es una persona que trabaja a lo vasto, a lo rápido, a lo afanado, no. Si la ergonómica es muy fundamental por base a las horas de trabajo. Digamos que pues, como lo estaba explicando anteriormente, hay daños o problemas que duran pocas horas. Digamos que eso sí, pues puede ser que sean rápidos de solucionar, puede ser que sea un poquito más difícil, mientras que hay cosas son más largas, que son de duración de por ahí 2, 3 días, 4 días, en el cual pues la persona, pues la persona que es el técnico en el soporte, el técnico de sistemas, pues digamos que también se cansa, también se desgasta, también le duele la espalda, pues las sillas ergonómicas son más cómodas para el tipo de la espalda, para que tengas mejor comodidad y pues el trabajo más cómodo posible. El kit de limpieza es muy fundamental en estas partes de soporte técnico, porque digamos que para hacer el mantenimiento de un dispositivo se requiere este kit de limpieza. Digamos que aquí coloqué lo que fue el aire comprimido para lo que son computadores y portátiles, brochas también va para lo que son limpiar los ventiladores de los computadores y también lo que son los paños de microfibra, que también sirven para lo que son limpiar lo que son las placas bases de los computadores o portátiles, o también limpiar con cuidadosamente lo que son los celulares y también lo que son los tablets. También, ahí también entonces los portátiles no, sino los monitores, los consolas de videojuegos, eh, y las impresoras. Pues, así, los impresores. Y también tiene un organizador de tornillos y componentes pequeños. También es muy fundamental esta parte, porque digamos que destornillar un computador que tiene varios tornillos o una consola de videojuegos que también maneja varios diferentes tornillos, pero sé si todos los juntas no vas a saber qué tornillos son esos, qué tornillos son esos y qué tornillos son esos. Y puede ser que se separe un tornillo y ahí sí y sí queda un método más complicado y, pues es algo que también entra también un momento a lo que estaba explicando anteriormente sobre la organización de esto. Eh, bueno, como equipos especializados tenemos la fuente de poder regulable. Eso también es muy fundamental, ya que digamos que eso también es la fuente para hacer pruebas de diagnóstico en lo que se llaman los computadores portátiles, sí, o también los computadores de mesa, pero digamos más fundamentales son los de portátil. Es para regular la parte de la batería del dispositivo. Esto es soldadura, esta también es una herramienta muy fundamental y que esa no se puede caer en ningún taller de servicio técnico porque esta es la que nos ayuda a desoldar lo que son mini componentes como el stand de carga de un portátil o las USB o el HMI, el puerto HMI esté dañado, necesita quitarlo de ahí, pues fácilmente el stand soldadura lo que hace es desoldar esa pieza, sacarla dañada, colocar una nueva con estaño y soldador, soldar la pieza y queda encajada nuevamente y queda como un nuevo puerto. El test de cable de red también es fundamental, pero digamos que no está utilizado en diferentes trabajos, sino que es para ocasiones más especiales, para trabajos que tengan que ver con el tipo de internet. Los telescopios son más para trabajos, digamos que electrónicos, para más avanzados. Digamos que esto es una herramienta más avanzada, no es como para trabajos así como tan común, sino ya es más una herramienta más especializada para cosas de electricidad.
del manejo de batería, cómo usar el tipo de batería. ¿Cómo se utiliza eso? Pues fácilmente se vincula a la placa base o a la batería de un sistema operativo y lo que va a hacer es calcular la amplitud de las ondas y también la duración de cada onda. ¿Cómo se detecta eso? Digamos que al subir la onda, o sea que lo que hace es como un plano cartesiano, pero en el cual lo que hace es que al ver el eje Y, que es toda la parte vertical, vamos a notar todo lo que es la amplitud de la onda. Y la parte horizontal, que es el eje X, vamos a encontrar todo lo que es la parte de la duración de la onda. Y el microscopio es para ver esas partes pequeñas que no podemos ver y detectar fácilmente. Digamos que necesitamos soldar un puerto, una cosa así. Pero lo que vamos a hacer con el microscopio es colocarlo cerca de la placa base, cerca del microcomponente que se necesita cambiar y, mira, y realizar el trabajo con mayor facilidad y saber qué diagnóstico tiene. Bueno, como reparación uno nos pide el cambio de pantalla de un celular. Esta reparación del celular se requiere, esta falla de la pantalla de un celular se requiere por varios métodos. Una es fácilmente que se pueda caer, se haya caído desde un piso y se haya quebrado la pantalla. Otra es que se presenta rasguños fuertemente que hayan dañado prácticamente el display de las líneas, que digamos que bota otros líneas de otros colores, o no encienda y no responda al táctil de la pantalla. Bueno, ¿qué se hace para solucionar ese paso? Pues fácilmente. Miren que todo, se apaga el dispositivo, se coloca la pulsera antiestática. ¿Por qué se coloca la pulsera antiestática? Para evitar cortocircuitos, etcétera. Bueno, meter el celular. Bueno, luego de destapar lo que es la pantalla con la placa base, lo que vamos a hacer de siguiente es
desconectar lo que son los plates, que son las como unas tirillas como naranjitas. Hay de varios colores, pero hay naranjitas. Principalmente en un dispositivo se ve como color naranjitas. Ahí se hace lo siguiente, que es desconectar el plate de la pantalla del display y del táctil. Después de quitar el display del táctil y del display, lo que vamos a hacer es quitar la pantalla cuidadosamente, la dañada, la afectada, y sacar la nueva pantalla y conectar el flash del display y el táctil y insertamos un pegamento especial que tenga durabilidad y que se seque, pues se seque, pues que tenga una durabilidad en que no se despegue. Y lo que se hace es revisar, revisar principalmente que encienda la pantalla. Ya con encienda la pantalla, pues lo que voy a hacer es pegar el dispositivo y ponerle cauchitos, como unos 5 o 6 cauchitos por lado, un total de 12 cauchitos por los dos lados, y se deja reposar por 40 minutos en un lugar donde entra mucho viento, que se refrigere mucho para que se seque rápido el pegamento. Y finalmente se vuelve a armar el dispositivo nuevamente. Como segunda reparación, escogí la soldadura de puerto de carga. Bueno, esta problemática surge porque, digamos que el cargador del portátil ya no lo reconoce o ya no recibe, ya no está cargando, la verdad. Digamos que si falla eso y el cargador del portátil carga en otro lado, en los computadores, pues puede ser falla del puerto de carga del portátil. ¿Cómo se soluciona eso? Paso a paso. Bueno, el procedimiento fundamental principalmente es volver a colocarse la banda estática, eh, equipar los destornilladores de presión, y lo que vamos a hacer fundamentalmente es apagar el portátil fundamentalmente, y se requiere poner boca abajo el portátil, quitar los tornillos que tiene a sus lados el portátil, quitarle la carcasa, quitarle la batería al portátil. Ya después de quitarle la batería al portátil, lo que vamos a hacer es quitar la placa base. Después de la placa base, lo que vamos a hacer es dirigirnos directamente al puerto de carga. Con el microscopio se puede realizar con mejor zoom. Y lo que vamos a hacer es quitar el puerto de carga. Y ahí que vamos a hacer es poner estación de soldadura. ¿Qué vamos a hacer con estación de soldadura? Eh, como quemar esas zonas, 3 4 zonas que estén vinculadas al puerto de carga, y sacar el puerto de carga, o sea, desoldar el puerto, sacar el puertecito con unas pinzas suavemente, sin dañar la placa base, sin doblar ninguna vez, y colocar el nuevo. Igualmente en un procedimiento, colocar el puerto de carga, el puertecito de carga, integrarlo a la placa base sin doblar ninguna parte porque puede ser que la pueda dañar. Después de colocarlo, se aplica un poco de flux, que es un fundamento es una malla de disolver para eliminar el resto de estaño y se implementa el estaño. Y por último, se realiza una prueba de carga para revisar que no esté, que reconozca el puerto de carga, reconozca el cargador y esté cargando sin ningún problema. Después de esto, lo que se hace es colocar la placa base en la carcasa, atornillar, colocar la carcasa, atornillar, realizar una limpieza fundamental, mantenimiento, de igual forma que al tener la placa base se le hace un limpiamiento con alcohol isopropílico
Algunas puertas que se ven sucias, si no se tan sucias, pues se le pone brocha o aire comprimido para sacar el tipo de moto si tiene motos. Y listo. Bueno, como tercera reparación es el cambio de batería, que es cuando el dispositivo no enciende o se apaga repentinamente o no dura su batería. ¿Qué se hace para solucionar ese tipo de problemas? Pues digamos que fácilmente lo que se hace es apagar el dispositivo completamente, se, se coloca en calor por 2 o 3 minutos por unos grados de 80 y 90 grados centígrados, y ya después de eso con la ventosa y con una espátula de plástico se vuelve a abrir, se abre el celular, o sea, así como podemos verlo en la imagen, y lo que se hará después es se desconta la batería antigua del conector de la placa base. Si la batería está pegada, se despega con una herramienta plástica en un poco de alcohol isopropílico. Fundamental, siempre usar alcohol isopropílico. Y también tener una delicadeza al sacar el componente que es la batería o otro circuito, porque lo puedes dañar o puedes dañar la placa base, y ahí sí tendrías que cambiar pues, todo el componente de la placa base y unirlos todos. Harías un doble trabajo, la verdad. Em, bueno, ya después de sacar la batería con alcohol isopropílico y con una herramienta plástica, dependiendo si está muy pegada la batería, se coloca la nueva batería con un poco de pegamento para que no se zafe al volverla a desamblar si pasa alguna situación o un problema con la batería. Se coloca su batería en su lugar y se cuenta el control de energía para revisar que toda la batería esté bien, y se mide con 1 milímetro para revisar que la batería esté concordamente con el ritmo de voltaje. Se siente el dispositivo para comprobar, así como te estoy acabando de explicar, y pues se carga directamente a la carga. Ya después de eso, el procedimiento es cerrar el dispositivo eh, con pegamento. O sea, si no se pega así, con pegamento se pega el dispositivo y con cauchito se vuelve a dejar un espacio lleno de viento y se mantiene una hora, entre 1 hora o 40 minutos, dependiendo de cuánto se pega el pegamento. Y ya. Bueno, funciones de las herramientas según la reparación del puerto de carga del portátil. Bueno, los destornilladores de presión sirven para retirar los tornillos de la carcasa y para las piezas internas del portátil dañadas. Digamos que para ese procedimiento se usó el destornillador, pues, de precisión, de estrella y también de plano, el de pala, para sacar diferentes tornillos, diferentes tamaños y también diferentes angostias, la verdad. Se usa para desarmar el equipo, ¿vale? Bueno, la pulsera antiestática nos evitó para la parte de la electricidad estática del cuerpo, para evitar dañar componentes sensibles, en el cual eso nos ayudó para, como para tocar lo que tiene que ver la batería, quitar la batería del portátil, quitar la parte del puerto de carga del portátil, para evitar como esas partes sencillas, evitarlas dañar, la verdad. Las pinzas nos sirven para sujetar piezas pequeñas o retirarlas del puerto dañado sin tocar los circuitos directamente. Esto también es fundamental para evitar otro daño, o crear un daño más grave o cosas así. Pues se hace con pinzas, la verdad. Las pinzas nos ayudan a hacer ese tipo de trabajo para no realizar un trabajo más y evitar un daño más grave, la verdad. Estas piezas nos ayudan para quitar el puerto de carga y también para colocar el nuevo puerto de carga del computador. Estas son de soldadura y soldado. Bueno, esta se usa para calentar y derretir lo que es el estaño, permitiendo quitar el conector viejo y soldar el nuevo. Esto se utilizó para lo que fue quitar y desoldar el puerto viejo del
del puerto de carga del portátil y también para soldar con estaño el puerto nuevo de carga del portátil. Bueno, el flux, lo que estaba explicando anteriormente, el flux es una sustancia que mejora la conducción del calor y nos ayuda a que el estaño se adhiera correctamente a los puntos de soldadura. Esto genera para que no se, el estaño no se disuelva muy rápido y no se disperse por varios lados, sino tenga un punto que se adhiera correctamente al punto de soldado. Eso se usa para soldar el puerto dañado, ¿vale? El soldador y el flux se calientan en el puerto de unión del puerto hasta que el estaño se derrita. Luego se retira con control con pinzas. Y el alcohol isopropílico del paño nos sirvió para limpiarle el resto de flúor o polvo de residuos del área de trabajo. Es fundamental para el tipo de trabajos así o también para el tipo de mantenimiento, sin ningún problema. Y el multímetro nos sirvió para comprobar que la continua electricidad, o sea que digamos que al terminar el de colocar el puerto de carga del portátil, nos haya dado la continua, saber si da esa continuidad de electricidad y conectando la batería no tenga ninguna falla, ningún corte de circuito, sino que nos muestre que todo haya estado bien y que el trabajo se haya completado completamente súper bien y se haya efectivamente o exitosamente. Bueno, y por último se hace el resamble del portátil, colocando los tornillos, colocando el placa base y dejando limpio con mantenimiento todo el portátil, dejándolo 100% como nuevo. Bueno, como conclusión, el mantenimiento de dispositivos móviles es un proceso muy esencial para el funcionamiento y la solución de diferentes problemáticas que nos las diferentes mecanismos de trabajo, la verdad, digamos, bueno, los diferentes problemas que nos da los diferentes dispositivos, digamos que el empezar puede ser que les dé daños de las tintas o de los cartuchos, o digamos que ya no esté imprimiendo, son cosas que digamos que dan problemas por su vida útil. Y pues digamos que si ya lleva mucho tiempo usada o la usan muy seguido, la usan con mucha frecuencia, la exigen mucho, pues puede dañarse y también puede tener su respectiva solución. Eh, También no como los empresas también los portátiles, también los computadores, también digamos que por su uso, por su vida de útil, le da esa prioridad de seguir adelante, de tener esas follas y también de buscar esa solución. Y eso es lo que es llamativo a eso, a la reparación y también en buscar las actualizaciones de software. Digamos que también con el antivirus, digamos que si un computador tiene un antivirus, tiene un virus, o un celular o un diferente dispositivo, pero lo que hace esto es buscar el archivo que contenga el virus y tratar de buscarle una eliminación completamente a ese virus y prevenir fallas también y optimizar el rendimiento del dispositivo, buscarle que el dispositivo siga teniendo esa función de cumplir con la necesidad de la persona. Digamos que es muy fundamental, muy de ese aspecto, digamos que el dispositivo empieza a fallar y ya no está ayudando a la persona en varias tareas y cosas así, pues el cliente va a desechar el dispositivo, el computador y va a comprarse uno nuevo. Mientras que digamos que lo que hace el servicio técnico es arreglar eso, darle solución a esas fallas y darle más vida útil para que el cliente siga utilizando el computador sin necesidad de comprar otro computador. Pues la verdad espero que te haya gustado este video y pues la verdad espero que hayas entendido todo el procedimiento de un soporte de taller técnico y pues muchas gracias por ver este video otra vez.